Y estamos en vivo. Bueno, doctor Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, muy bien, sí señor, muchísimas gracias. Bueno, me alegra mucho. Bueno, ya tenemos algunas personas conectadas, queremos darle la bienvenida a todos a este nuevo en vivo, esta vez con un tema de mucha importancia para todos, como es el análisis de información y digamos que la importancia que cobra hoy en día en los sistemas productivos manejar una herramienta como es el software ganadero. Eh, quiero permitirme un tiempo para hacer una presentación del doctor Gabriel. Me parece que tiene una importante experiencia que vale la pena que todos conozcamos para tener claro quién nos va a hacer la ponencia hoy. El doctor Gabriel Enrique Serrano es médico veterinario de la Universidad de La Salle, con múltiples diplomados, quisiera nombrarlos todos, pero la verdad son bastantes los diplomados que tienen docencia universitaria. Ha sido ponente en diferentes eventos de capacitación, con más de 30 años de experiencia en actividades técnicas y administrativas en el sector institucional y la práctica privada. Ha sido también consultor y docente con entidades como el ICA, con USAID en Bolivia. Es consultor de varias entidades también como el Fondo Ganadero de Santander. Adicionalmente es asesor de proyectos ganaderos, desarrollador de software para registros y manejos de información en ganadería bovina. Además es creador de ganado Archay. Actualmente es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Bucaramanga. Y yo creo que de las cosas que nos llevan a que esté aquí hoy en día con nosotros es que es uno de los consultores que maneja con mucha experiencia y con mucho dominio la información relacionada con el software ganadero y en términos generales todo lo que tiene que ver con el análisis de información. Doctor Gabriel, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerlo hoy con nosotros. Tiene usted la palabra para que inicie con la ponencia o si de pronto me hizo falta algo por mencionar de su hoja de vida que debamos tener en cuenta, por favor nos menciona. No, señor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por todas esas adulaciones inmerecidas por demás. Un mortal como cualquier otro que le gusta trabajar con los bovinos y con el tema de la información. Voy a empezar a compartir la pantalla y para ir como ganando tiempito para ponerles, a ver, un momentico. Quiero comentarles, doctor Gabriel, si le parece bien, como el tema sabemos que se presta para muchas preguntas, para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, las preguntas que consideren importantes las vamos haciendo y las vamos a ir resolviendo en la medida que se va desarrollando la presentación. ¿Le parece bien así, doctor Gabriel? Sí, correcto. Es mucho más interesante que seamos así como interactivos y que el que vaya teniendo alguna duda, alguna inquietud, pues de una vez te la va pasando y vos pues me vas comentando y tratamos de resolverlas de una vez. Esto es como un conversatorio, es un compartir de experiencias y pues realmente
Pues, la idea es que la gente pueda sacar provecho y más que alguna cosa magistral o salida de órbita, pues sea algo terrenal que nos sirva a todos y que podamos compartir experiencias. Entonces, básicamente, vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con el análisis de la información obtenida en empresas ganaderas bovinas. Quiero pues presentar mis agradecimientos a Cogancevalle, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en vivo y en directo ya en alguna ocasión. Muchos conocidos de la zona, mucha gente interesante y obviamente pues a Software Ganadero y su empresa productora que es USAT. Pues realmente muy honrado con la invitación que me hacen para el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, voy a tratar de empezar a compartir con ustedes alguna de la experiencia que tiene que ver con esto. Bueno, comencemos por decir que cuando uno se enfrenta a una ganadería, nosotros hablamos de que tenemos una finca y resulta que ese concepto ya está mandado a recoger hace muchísimo rato. Usted no tiene una finca, usted no maneja una finca, usted no trabaja en una finca. Usted está metido dentro de una empresa y las empresas como tal deben tener algunas cosas muy claras y deben tener algunos principios en su manejo que las haga distinguir y que las maneje como empresas, porque nadie tiene ningún negocio, ni un hobby, ni nada de eso para perder dinero, para desperdiciar recursos y para que le vaya mal. Entonces, de eso se trata esto, se trata de empresarizar y de ver cómo es que funciona y cuál es como el derecho o qué es lo que hay que mirar más en las empresas. Entonces, obviamente debemos tener clarísimo este primer punto, fijar nuestros objetivos. ¿Por qué decidimos montar una ganadería? ¿Dónde decidimos montar una ganadería? ¿Qué tipo de ganadería vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y obviamente, pues eso es el insumo principal para empezar a hacer un proceso de planeación y tener unos objetivos claros y ver cuál es el camino que vamos a seguir para lograr. De hecho, entonces, lo siguiente es lo que en administración llaman los procesos de organización y de dirección, que no es otra cosa que mirar qué es lo que vamos a hacer y tomar decisiones. Pero una de las cosas que más nos cuesta, y obviamente si estas primeras partes no están bien montadas, es la parte más importante, que es hacer control de nuestra empresa. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuáles son los resultados que estoy obteniendo? ¿Qué es lo que yo quería obtener? Y eso se aplica a muchas cosas y nosotros apurado a veces medio miramos, pero muy por encima del ciclo de producción, no lo tenemos claro. Pero eso también tiene que ver con el mercadeo, con el equipo de trabajo y muy importante con el análisis de las finanzas. No es posible y no es concebible que hoy todavía la gente diga, no, yo para qué hago cuentas y eso es para ponerse a llorar. O sea, ¿quién montó una empresa pensando y sabiendo que iba a perder dinero? Entonces, eso no es ninguna excusa y las cosas hay que hacerlas bien hechecitas. Obviamente, tenemos que tener claro que hay unos factores que están en el ambiente que nosotros no los controlamos, pero que dependemos de ellos. Entonces, dependemos de unos factores económicos, dependemos de unos factores políticos, de unos factores sociales y de temas legales. Entonces, usted no puede hacer nada con la legislación laboral. Lo único que puede hacer con eso es cumplirla y de hecho su sistema se tiene que ajustar para que produzca ahí. No es que la finca no me da para pagarle a los empleados todo lo que me pide la ley que hay que pagarle. Tiene que darle y si no esa empresa no le sirve. Y a todo esto se debe uno ajustar. Entonces realmente se supone que más o menos ya nosotros hemos trabajado o hemos empezado a digitar, a meter datos, a organizar las cosas dentro de algún tipo de sistema de información. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esos registros, básicamente lo que voy a tratar de hacer hoy es centrarnos en los procesos de control, pero específicamente sobre el ciclo de producción, para mirar qué realmente o qué cosas serían como las más importantes para revisar, para estar pendientes, para chequear cuáles son esos puntos importantes de control. Y obviamente, pues nosotros somos muy buenos para trabajar y en nuestros eventos cotidianos
hacemos palpaciones, hacemos numeraciones, topizamos, cambiamos los animales, pesamos, vermifugamos, hacemos de todo y sudamos muchísimo. La pregunta es, ¿eso genera unos eventos cotidianos, unos resultados, el peso, la producción de leche, etcétera, etcétera? Y nosotros hasta lo registramos o alguien nos lo registra. Pero después de ese proceso de hacer fuerza, ¿qué tanto tiempo le dedicamos nosotros a sentarnos, a tomar y hacer una pausa para pensar en eso? Porque es que no es lo mismo tener un poconón de números y de planillas por allá registrados que hacer análisis de datos. Es tomar los números que tenemos, sumar, restar, que eso obviamente ya lo hacen los programas de computador, y empezar nosotros a analizar esos datos. Y con esos datos generar parámetros que vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando un poquito más adelante. Y obviamente cuando yo tengo ya un parámetro, pues hay un sitio de partida, hay un punto de partida, y esto es saber dónde estoy yo. Cuando yo ya sé dónde estoy, pues lo siguiente que debería tratar de establecer es a dónde quiero llegar. Y entonces ahí empiezo a mirar cuáles son mis metas y mis logros alcanzables. Pero para eso seguramente necesito realizar algunos ajustes. Apenas hago los cambios, pues se supone que los resultados de los eventos cotidianos deben ser diferentes y por eso los parámetros de este año deben ser diferentes de los del año pasado y de los del anterior. Y si estoy haciendo las cosas al derecho, pues debería tener parámetros mejores cada vez. No todos cambian tan rápido como nosotros quisiéramos y de eso vamos a hablar ahora más adelante. Pero lo importante es establecer este proceso y mirando esto, sabiendo dónde estamos y qué es lo que queremos, pero aterrizados con lógica, entonces sí podemos hablar de patrones y de procesos tales como la selección. Sin tener esos números, no podríamos realizar esos cuentos. Y esto corresponde a lo que con más elegancia le dicen un proceso de mejoramiento continuo. ¿Dónde estaba usted este año? ¿Qué hizo para mejorar? ¿Y dónde va a estar el año entrante? ¿Y dónde quiere estar el año siguiente? Esto lo obliga a usted a estar generando números y a estar generando ideas para mejorar. Entonces lo que vamos a ver acá, o de lo que vamos a hablar, es de una metodología que nos ayude a mirar la información, tanto a los productores como a los asistentes, a los quienes los asesoran, y realmente tal vez tratar como de orientarnos de qué camino seguir y algo como eso, qué número miro, cómo lo relaciono con el otro, si hago esto aquí, qué pasa acá, esto de qué depende, por qué sí, por qué no, y cómo están engranadas esas cosas. Porque al final nosotros tenemos unos resultados, tenemos unos eventos, y pues ahí está el resultado. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy obteniendo ese resultado? Y es lo que nosotros los técnicos deberíamos estar siempre tratando de buscar las explicaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Y cómo se puede cambiar o mejorar una situación. Entonces, para ver cómo interactúan o cómo se mezclan o cómo se mueven esos datos, lo primero que tenemos que tener claro es cómo es el proceso productivo de la explotación de la que estamos hablando. Hacer un esquema, qué es lo que sucede, cómo funciona, tener esa empresa, digamos, subdividida en grupitos, y ahorita lo vamos a ver para ver cómo está organizada. Hay cosas que uno debe mirar y debe arrancar de los indicadores mayores. Entonces, cuando yo hablo de un indicador mayor, es como un resultado grande. Y ahorita vamos a ver tal vez los dos indicadores más grandes que uno debería mirar. Y esto es como cuando uno va de pronto al médico. Voy por precaución porque quiero que de pronto me miren, pero mi indicador mayor es que tengo la temperatura normal, estoy de buen estado de ánimo, no tengo ningún problema, es decir, me considero que estoy sano, pero de pronto me van a revisar algo. Pero cuando usted ya tiene algún indicador como la temperatura elevada o tiene algo que le está molestando, le está doliendo, entonces usted llega y dice, uy, ¿y esto qué pasó? ¿De dónde viene? Y eso siempre depende de con qué me voy a comparar, porque las cosas son tan buenas o tan malas como el punto de referencia que yo ponga para comparar. A ratos nos matamos la cabeza más de la cuenta
porque hay números que nos han vendido la idea de que el resultado debe ser este, y nosotros siempre andamos tratando de perseguir ese número, y resulta que ese número es un ideal de libro que probablemente nosotros no podamos obtener. Entonces, muchas veces la gente lo que hace es vivir demasiado preocupada, pero es porque se está comparando con un entre comillas normal que no es el normal. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, cuando hablamos de los parámetros reproductivos, nos hablan de los días abiertos. Lo ideal es que las vacas tengan en promedio 100 días abiertos. Ahora muéstrenme una explotación bovina en la cual, así sea en las gringas y en donde usted quiera, que todas las vacas a los 100 días de parida estén preñadas. Eso no existe o no es sostenible, es muy difícil tenerlo en el tiempo. Entonces, si usted ya se aterriza un poquito más y dice, bueno, pues es que de pronto 135 días o 140 como promedio, eso sí puede ser un valor normal, porque yo no todas soy capaz de preñarlas iguales de rápido. Entonces, pues tengo un punto de comparación o una referencia más aterrizada y realmente puedo mirar algunas cosas. Vamos a ver más adelante unos números que a nosotros nos venden unas ideas que, mejor dicho, es que esto debería ser tanto, y vamos a ver de manera lógica que no puede llegar a ser eso. Entonces, cuando yo encuentro algo que está anormal y es un indicador mayor, pues entonces tengo que mirar a ver cuáles son las cositas que hacen que se genere esto, cuál es la relación de causalidad y dónde pueden estar fallando las bases que generan este número. Y tengo que tener presente que hay unas relaciones de causalidad que no se miden o no son coherentes, no son congruentes en el mismo periodo de tiempo. Sus terneras crecen muy rápido este año. Eso no quiere decir que las novillas que usted tiene este año van a parir muy jóvenes, porque de pronto las que venían en los años anteriores no se desarrollaron tan rápido, no estuvieron tan bien alimentadas y tan bien manejadas y se envejecieron sin crecer. Eso va a hacer que sus novillas hoy paran viejas, así sus terneras hoy estén creciendo muy rápido. Eso quiere decir que si usted sigue con ese ritmo, las que están creciendo muy rápido hoy van a estar pariendo dentro de 2 años y dentro de 2 años su edad al primer parto va a ser baja y va a ser muy buena, pero no necesariamente la de este año. Si Doctor, ustedes, sí señor. doctor Gabriel, disculpe un momento. Por favor, ¿le puedes dar ocultar al aviso que tiene el botón azul en pantalla? Está tapando Ok, un qué poco la pena. presentación. Ya, Ahí ya, nos ya, están listo. escribiendo. Ok, Te listo, listo, agradezco. listo. Bueno, no, Muchas con mucho gracias. gusto. Bueno, póngale cuidado. Cuando nosotros hablamos, por decir algo, de la natalidad del año 2020, la natalidad del año 2020 ya se puede calcular. Porque vaca que no se haya preñado o hembra que no se haya preñado al 23 de marzo, y si usted confirma de 60 días de paridas, abril a mayo, al 23 de mayo, usted ya tiene que saber cuáles son las que están preñadas que van a parir en el 2020. Lo que se preñe del 23 de marzo en adelante ya no entra en los partos del 2020, entra para los partos del 2021. La natalidad del 2020 no es reflejo de lo que usted haga en el 2020. Es reflejo de lo que usted logre preñar en los primeros 3 meses del 2020, pero lo que haya podido preñar en los últimos 9 meses del 2019. Eso es causalidad temporal. Si usted ya no preñó suficientes vacas este año, no va a tener una buena natalidad. Entonces, tengan eso muy presente porque a ratos nos atacamos a querer resolver cosas muy rápido y hay cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Si ustedes miran el esquema de una ganadería de cría, fíjense que nosotros tenemos unos grupos de vacas secas, paridas, preñadas, vacías, y básicamente ellas tienen como objetivo producir terneros y terneras. Ese es su oficio, y destetarlos lo más pesados que se pueda. ¿Para eso qué tienen que hacer? Pues mantenerse vivas, tener una buena comida, producir buena leche y tener unos buenos parámetros de supervivencia. Entonces vamos a tener leche, pero no la vamos a vender. Vamos a tener unos críos que los podemos vender o podemos hacer unas fases de levante. Y fíjense que al final nos referimos a unas vacas que deben producir leche con un propósito específico y a unos procesos de levante tanto de hembras como de machos. Cuando nosotros miramos el doble propósito, recuerdo que por allá en la zona de Tuluá y por ese lado les gusta mucho este sistema de producción y me parece muy interesante, prácticamente tenemos lo mismo. La diferencia es que la leche de la vaca
está repartida una parte para el ternerito y otra parte para la venta. Pero al final, fíjense que las vacas hacen lo mismo. Tienen que parir, tienen que producir una buena cantidad de leche. Las terneras o las novillas tienen que crecer, tienen que parir jóvenes o venderse. Y lo mismo los machos, crecer. Entonces, fíjense que tenemos unas vacas en producción y dos levantes ceba, pudiéramos llamarlo. En la lechería la cosa cambia un poquito, porque las crías ya no hacen parte de las mismas vacas, no dependen directamente de ellas. Entonces tenemos una fasecita de crianza que va independiente y que debe manejarse por separado. Tenemos claro que en la mayor parte de las lecherías, los machos, sobre todo pues cuando no hay animales puros o cosas de registro, algo muy especial de genética, los machos no tienen valor y no juegan mucho. No tienen valor y no juegan mucho porque realmente en lo que usted puede vender un ternero o un macho más adelante, comparado con lo que tiene en precios de la leche, pues no hay nada que hacer. A nosotros, por decir algo, nos pueden estar pagando el litro de leche hoy acá más o menos del orden de 1.200 pesos. Si un ternero necesita tomarse 7 litros de leche diarios, porque son entre 7 y 8 para ganarse un kilo, pudiéramos estar hablando de cerca de 8.000 pesos por kilo de ternero, cuando un ternero bueno, que no es de raza lechera ni nada, sino de raza cárnica, pues hoy en día no se lo pagan a uno de más de 4.500, 4.600 pesos el kilo, y a usted ya le costó 8.000 en solo leche. Entonces, por eso es que los críos machos en las lecherías no tienen mucho sentido. Y fíjense ustedes, en todas tuvimos unos grupos de vacas, unos grupos de levante y un grupito que pudiéramos llamar de pronto de ceba de machos. Pero empecemos a mirar, hay cosas que son generales y que las comparten todos los sistemas de producción. Y en estas primeras que voy a tratar de mostrar, es bien interesante porque no le paramos bola. Entonces, cuando uno llega y les dice, bueno, y ya hicieron un análisis de los inventarios en su finca o en su explotación, y análisis de inventarios, ¿cómo así? ¿Eso cómo funciona? ¿Eso qué me puede decir? Entonces, miren lo primero, cantidades de animales por categoría. Miren este resultado de un análisis en software ganadero para una lechería. Fíjense ustedes que el 35.3% del hato corresponde a vacas paridas. El 20% corresponde a vacas secas. Entonces tendríamos una relación más o menos de 70 versus 40, que más o menos, y vamos a ver más adelante, en proporciones de paridas y secas, corresponde más o menos al tema normal. Pero fíjense ustedes que las crías son casi el 20%, las hembras de levante el 25%, y aquí tenemos un mundo, y al final, de pronto usted en esa lechería tiene que cargar el 35% de los animales con la lechecita que ellas producen, tienen que cargar con los costos de ellas y con los costos de todas las demás. ¿Por qué? Porque estas no están produciendo plata. Estas pueda que están produciendo, pero no están produciendo en efectivo, están creciendo, están aumentando su valor, pero el dueño no ve el dinero todos los días. Entonces, fíjense que es muy importante que uno analice y mire esos inventarios y tenga claro realmente de todo esto que tiene acá y de todo esto que tiene acá, cuánto necesita en realidad. Porque pudiera ser que si usted necesita menos acá y menos acá, pudiera tener más acá produciendo plata y menos acá comiendo, pero eso lo miramos ahorita. En cambio, miren ustedes una ganadería de cría, y en esta ganadería de cría lo que vemos es que primero que todo los machos de levante son muy poquitos, no hay machos de ceba ni nada de ese cuento. Y fíjense ustedes que las vacas paridas son el 60% del hato, las vacas secas el 40%, ¿sí? Y realmente acá sí podemos hablar de una relación de eficiencia, porque obviamente las crías hembra y las crías macho se necesitan, mientras no se desteten no se pueden sacar. Pero fíjense que en hembras de levante la proporción es relativamente baja comparada con las vacas. Entonces lo que tenemos acá, si estamos dedicados a producir destetos, es un hato en el que prima la máquina productiva, como no se hace engorde ni nada de eso, pues realmente lo que tiene que ver con machos de levante es muy poquito. Fíjense que para el propósito
este pudiera ser un hato más balanceado. ¿Y eso cómo lo sabemos y cómo lo podemos poner en números? Cuando usted lleva ya un ratico visitando y manejando sus datos en el software ganadero, por allá en los análisis, en los inventarios, encuentra algo que se llama la tasa armónica de reemplazo. Entonces él calcula algunos de los parámetros que son de importancia, y esta es una de las cosas interesantes y que hemos querido que siempre estén en el software ganadero, que los que son inquietos con el tema de la matemática y de los números y esto de dónde salió y todo ese rollo, pues puedan saberlo. Para la mayoría, por ejemplo, yo tengo un televisor que utilizo todos los días y no tengo ni idea de cómo funciona por dentro. Creo en la imagen, veo la imagen, ya punto. Y entonces usted puede también mirar eso acá nada más. Pero si usted es más inquieto, pues puede tener acceso a todas las fórmulas y a todo lo que se maneja ahí. Entonces, con los parámetros que se manejan en el hato, digamos que usted tiene 100 vacas y de esas 100 vacas, más o menos las vacas le duran hasta los 10 años y empezaron a producir a los 3, quiere decir que más o menos la vaca le va a durar 7 años, es decir, que su vaca va a tener una vida útil de 7 años y una tasa de descarte por ahí del orden del 13, 14, usted no necesitaría descartar más del 15% de las vacas. Y dependiendo de la edad del primer parto, pues usted necesita una cantidad de novillas para reemplazar eso. Las adicionales que tenga, si no es porque es un buen negocio, no vale la pena. Fíjense, por ejemplo, en la lechería que les mencionaba, con los patrones que tiene, con los parámetros, fíjense que terneras en la salacuna entre 0 y 6 meses de edad, actualmente tiene 19, pero para reemplazar las vacas que hay en ese hato, que son las 110, con lo que se va a ir yendo en el año, no necesitaría tener sino 8. Es decir, que de esas 19 pudiera vender 11. Entonces, si usted está teniendo problemas de flujo de caja, si está viéndose colgado, si la salacuna está gastando mucha leche, si está mucho concentrado y no hay muchos ingresos, pues téngalo claro, de las 19 puede vender 11, escoja las 8 que más le gustan y ahora le venta las otras. De sus terneras que están entre 6 y 12 meses, tiene 27 y no necesitaría sino otras 8, tiene 19 más para vender. Y fíjense que ya vamos en 30 animales que están sobrando. En el levante tiene prácticamente otros 30, son 60. Y en las novillas tiene 16 más. Es decir, de lo que usted tiene en ese hato, comparado con las 110 vacas, tiene 76 hembras de reemplazo que las tiene ahí gastando y seguramente de pronto más adelante le va a tocar venderlas, a no ser que en su hato usted esté creciendo. Pero que si en este momento usted está apretado de dinero, no tiene efectivo, está bajito de liquidez, usted tiene una cantidad de animales con los que realmente está ahorrando y debería mirar a ver si en este momento tiene la capacidad de ahorrar o si ese es su propósito o si mejor todo el espacio que ocupan estas se lo deja a 10 o 20 vacas más para mejorar el flujo de producción de leche y más el tema de la caja. Entonces, fíjense que nomás con mirar esto en los inventarios ya la tenemos ahí como clarita. Edades y productividad. Hay un análisis bien interesante que es este. Es llegar y decir, mire, yo tengo animales que tengan entre 2 y 3 años y ya hayan parido una vez, hay 8 animalitos. ¿Qué animales tan eficientes? Animales de entre 3 y 4 años que hayan parido 2 veces, hay 3. Pero fíjense que ya la tendencia más está por esta otra línea, 23, 14, 6, 6. Los animales que usted encuentra aquí y que puede seleccionar individualmente en el software, los puede acá encontrar lo que es más eficiente. Y aquí de pronto llegaría a decir, ¿cómo así que yo tengo un animal que tiene entre 8 y 9 años y solamente ha parido 3 veces? Entonces yo puedo buscar esa vaca, puedo buscar esta vaca, pero también puedo buscar unos animales que tengo en el hato que me han durado mucho y que de pronto, fíjense que han tenido un poconón de partos y están funcionando muy bien. Hay un animal que tiene algo más de 11 años y ha tenido más de 10 partos. Entonces, aquí puede uno empezar a mirar cuáles son los que de pronto no son tan buenos, pero también cuáles son los que mejor se desempeñan. Eso hace parte de mirar los inventarios. Si no tenemos información, si no tenemos sistematizado, si no tenemos unos buenos registros, pues esto va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Otra, proporciones de paridas y secas. Y esto es bien interesante y vamos a trabajar aquí un poquitico primero conceptual. Normalmente nosotros tenemos acá el ciclo de la vaca.
Ciclo de la vaca normalmente nosotros lo definimos como el intervalo entre partos. Es uno de los números a los que yo no les pongo tanta tiza, porque el intervalo entre partos es la suma de una variable que son los días abiertos más una constante. Tiene una variación pero chiquita, pero puede considerarse constante como la gestación. Entonces, a la hora de la verdad no es tan importante pararle bola al intervalo entre partos, sino más bien es importante pararle bola a los días abiertos. Si usted tiene unos días abiertos cortos, mire lo que va a pasar. Su vaca se va a preñar rápido y cuando ella esté terminando su lactancia, de pronto de 10 meses en las vacas de lechería especializada, usted la va a secar y ella va a tener unos días secos muy cortos. Es decir, va a tener una alta proporción de vacas paridas versus una baja proporción de vacas secas. En las lecherías probablemente uno debería estar hablando del número ideal de 70% de las vacas acá y 30% acá. Entonces, si usted tiene una lechería y ya está pensando en que, uy, dentro del ordeño yo tengo 60 vacas, pero en las secas tengo otras 60, párele bolas porque están gastando el mismo tiempo dando leche que secas. Entonces probablemente usted puede tener un problema de días abiertos porque fíjese, aquí hay muchas y aquí hay pocas. Estas no están produciendo. Claro, es una fase importante, pero no tiene que ser más larga de lo que nosotros necesitamos. El mayor porcentaje de vacas debería estar acá. Cuando nosotros miramos un hato que está empezando a tener problemas, fíjense que si los días abiertos se fueron, usted no las pudo preñar rápido, pues el intervalo entre partos se alarga y la lactancia no es que se alargue mucho. O si usted la alarga con unas lagrimitas de leche aquí al final, pero va a tener unos días secos grandes. ¿Eso qué va a querer decir? Que aquí no tiene tanta vaca y aquí tiene casi la misma cantidad de vacas y el porcentaje de vacas aquí va a ser muy grande y usted va a ser muy poco eficiente. Entonces, es importante que le paremos bolas a esto dependiendo de un intervalo entre partos corto y de la duración de la lactancia. En los sistemas de lechería, como les decía, el ideal debería ser más o menos, ideal, 70-30. Pero en doble propósito y en ganadería de cría, pudiera ser un poquito más alto el porcentaje de secas normal, porque las lactancias de los animales de cría son más cortas. Entonces, mientras uno espera lactancias de 10 meses en los sistemas de producción lecheros, en la cría y en el doble propósito, probablemente las lactancias son por ahí de 8 meses. Entonces, si el intervalo entre partos así sea corto es bueno, de pronto el porcentaje de paridas va a ser menos que el 70. Normalmente, casi que en las fincas buenas, ve uno que el porcentaje de paridas es del orden del 50%. Doctor Gabriel. Sí, señor. Interrumpo para hacer una pregunta que nos hace Camila Arango. Nos dice, si deseamos es incrementar las vacas en producción, ejemplo, tengo 100 vacas pero quiero ordeñar 200, ¿cómo saco cuántos animales debo levantar en cada categoría? ¿Esto lo saca el sistema? Camila, muchas gracias por la pregunta. Sí, hay unos modelitos de proyección, ¿sí? Y más o menos, por ponerte un número, digamos, como concepto, si uno tiene 100 vacas y las cosas más o menos le funcionan, cada año se le deben ir 15. Pero si tú tienes las cosas más o menos funcionando, debes tener más o menos unos 73 nacimientos al año que vienen de esas vacas. Y los debes sumar con más o menos unos 15 nacimientos de novillas que entran a reemplazar las vacas que se fueron. Es decir, tú vas a tener una natalidad del 73% sobre las vacas, pero vas a tener más o menos 88 nacimientos. Si tú tienes 88 nacimientos y no estás utilizando semen sexado ni nada de ese cuento, uno esperaría que 44 de ellas fueran hembras y los otros 44 fueran machitos. De esos 44, tú ya tienes o necesitas 15, que son las que van a reemplazar las vacas que se van. Y te quedan sobrando las otras 30. Es decir, si tú guardas todas las hembritas, más o menos con el tiempo deberías empezar a crecer a un ritmo del 30% anual sobre la vacada que tienes. No sé si eso resuelve la duda.
Si de pronto nos escribe, doctor Gabriel, yo le vuelvo y le interrumpo. Listo, listo, sí, no, lo importante es que quede como clarito. En el programa hay unos modelos de simulación que hacen eso en el tiempo, pero digamos que conceptualmente, como dicen por ahí los gringos, no es ciencia de cohetes, es sencillo, ¿no? Eh, necesitas 15, produces 44. Utilizas las 15, te quedan 30 sobrando. Obviamente esas 30 no te van a parir este año, ¿no? El incremento lo vas a ver por ahí en 2 años o 3 años en el ordeño, porque es como gradualito, pero más o menos guardando todo vas a crecer al ritmo del 30% anual. Entonces, digamos que necesitarías como guardar casi que las hembritas, todas las hembritas. Si tienes 100 y quieres pasar a 200 vacas, deberías guardar todas las hembritas que te van a nacer por ahí en los próximos 3 años, y en algo así como 5 años vas a tener tus 200 vacas adultas totales. Correcto. Doctor Gabriel, aprovecho y le hago una siguiente pregunta que nos hace Luis Alejandro Obregón. En una, ¿cuál es la distribución ideal para la distribución de las vacas por número de partos? Ok. Bueno, vamos a ver ahorita. Bueno, voy a devolverme un poquito acá a la lámina que tenía aquí de eso. Normalmente, digamos que la vida útil de la vaca está por acá, está al orden de los 10 años, en promedio. Ya sé qué me van a decir y van a empezar a escribir. Yo tengo una vaca de 17 años, yo tengo una vaca de 20 años, todos tenemos una vaca que que ya está para hacerle la fiesta de 15 y la presentación en sociedad, pero ese no es el promedio, porque hay muchos que también se van jovencitas. Entonces, lo ideal, digamos, es que uno tuviera las vacas más o menos alrededor de los 6 a 7 años en promedio y que estuvieran distribuiditas. ¿Qué sucede? Que siempre tiene uno algo más de vacas jóvenes que de vacas viejas. ¿Por qué? Porque las vacas jóvenes no han sufrido procesos de selección. Entonces, acá es donde uno empieza a ver, esta no dio mucha leche, esta no me funcionó, esta no me preñó rápido. Y al final, póngale usted el cuarto, quinto parto en adelante, quedan las vacas mejores. Entonces, casi que siempre tiene uno como dividido por mitad entre vacas hasta tercer parto y vacas de cuarto parto en adelante. Ahora, cuando uno hace los cálculos y lo que a uno le enseñan en todos los libros, en toda la producción, es que las vacas donde más producen es en la tercera y cuarta lactancia, y que de aquí estas producen menos y aquí estas después ya producen menos. Eso no siempre, cuando uno hace un análisis de la foto, de la situación actual, es cierto. ¿Por qué? Porque usted es cierto que tiene unas vacas que están en tercero y cuarto parto, que están en su pico de producción, pero las está comparando a ellas con unas poquitas abuelitas que se quedaron en el hato porque eran muy buenas. Las que no eran tan buenas, usted las descartó. Eso hace que el promedio de estas se suba y en muchos casos se parezca bastante a estas. Pero entonces usted dice, entonces las que menos producen son estas, las de primero y segundo. Como dicen por ahí, sí, pero no. Porque si usted está haciendo un proceso de mejoramiento genético y las de primer parto son hijas de las de cuarto parto, probablemente tenga muchas de primer parto que están dando lo mismo que están dando las mamas de ellas en el cuarto parto. Entonces, en algún momento dado, pudiera ser una locura donde usted dice, ¿cómo así? Las de primero, las de tercero y cuarto y las de quinto, sexto en adelante están produciendo lo mismo. Puede suceder, como les decía, porque es una foto. Ahora, si usted llega y coge una vaca de sexto parto y le mira los registros de ella, sí va a encontrar que ella en el primero no dio tanto, en el segundo subió, tercero y cuarto hizo el pico, y de ahí en adelante pues ha producido menos. Lo que pasa es que es tan supremamente buena que aún en el sexto parto da igual o más que la mayoría o que el promedio en tercero y cuarto parto. Entonces, normalmente lo que a uno termina por sucederle es que se le balancea más o menos el hato, mitad entre tercero y menos partos, y la mitad desde el cuarto, fíjense por ejemplo aquí hasta vacas de 10 y más partos. ¿Sí? Lo ideal, y en una lechería, es que la vaca le dure lo que más se pueda. Las vacas en el mundo se descartan fundamentalmente por 3 razones. Uno, porque fallan para preñarse. 2, porque tienen problemas de producción de leche, sea por
volumen o sea por temas de sanidad con mastitis. O 3, porque tienen problemas de patas. Criar una novilla, hacer una vaca de primer parto, hacer esto hoy en día bien hechecito le puede estar costando entre 3 y 4 millones de pesos. Y esos 3 o 4 millones de pesos después se le van a volver por ahí 800.000 pesos cuando la vaca esté acá. Entonces lo que uno debe tratar es que entre que ella vale eso o costó esos 4 millones y ya no voy a recuperar sino 800, transcurra la mayor parte del tiempo posible para poder dividir esa pérdida de valor en la mayor cantidad de leche durante la vida de la vaca. ¿Ok? Entonces, las vacas de leche es muy importante hacerlas durar. En una vaca de cría no es tan importante porque finalmente cuando ella está aquí es carne, cuando está en el levante es carne y cuando está acá es carne. Entonces, de pronto aquí vale mucho menos al kilo que cuando era novilla, pero aquí pesa más. Entonces, al final de pronto usted vendía una vaca para quedarse con una novilla nueva y en ganadería cría puede estar hasta ganando plata. En ganadería de leche o en doble propósito, que las vacas no valen por la carne que tienen encima, sino por el potencial de producción de leche, hay que cuidarlas, hay que manejarlas bien, hay que hacer que los parámetros funcionen para que no nos toque descartarlas tan rápido. Pero el tema es más o menos mitad por ahí de aquí para abajo y mitad de aquí para arriba, porque estas no han sufrido mucho proceso de selección. Bueno, entonces ya habíamos hablado acá de nuestros porcentajes y proporciones de paridas y secas, que en la medida en que se nos descuadra el tema de los días abiertos y de la eficiencia reproductiva, siempre vamos a encontrar más vacas o mayor porcentaje o aumentado el porcentaje de las vacas secas. Cuando ya se tiene más secas que paridas, ahí sí ya, mejor dicho, estamos en las últimas porque estamos muy graves con ese rollo. Bueno, lo otro, proporciones de preñadas y vacías. A uno llegan y le dicen, y es que esto de hablar carreta y de echar cuentos es muy de la gente que no maneja números. Entonces cuando uno les dice, ¿y qué porcentaje de lato tiene usted preñado hoy? Y le dicen a uno, no, aquí normalmente siempre mantenemos el 80% del lato preñado. Entonces usted dice, caramba, ¿y eso cómo funciona? Venga a ver, miren ustedes. Si nosotros tenemos un intervalo entre partos, ideal 365 días, quiere decir que las vacas duran 80 días vacías y 285 días preñadas. Ahí está. Pero usted no tiene todas las vacas preñadas, solamente las que están de aquí para acá. Y si hicieron una revisión reproductiva normal, modesta, sin tanta alcurnia ni nada de eso, y detectan preñadas por ahí de 45 días en adelante. O sea que usted tiene preñadas las de 285 menos 45 días. Es decir, solamente tiene dato de que están preñadas las que están en los últimos 240 días de la preñez. Las otras, estas de los 80 días que no se han preñado, más las de los primeros 45 días que no se detectaron, no están, digamos, dentro de mi lista de preñadas. Y eso sí palpé ayer y tengo más o menos un buen control. ¿Eso qué quiere decir? Fíjese que cuando usted chequeó ayer y sus parámetros son impresionantemente buenos, perfectos, usted tiene cerca del 66% del hato preñado. Los que manejan registros, que manejan programas de computador y sacan listas, seguramente me podrán afianzar o confirmar el hecho de que en los datos buenos, cuando estamos funcionando bien, después de que hizo usted un chequeo ginecológico el día de ayer y ya digitó los datos, cuando saca una lista, encuentra que por cada vaca que hay preñada hay una vaca vacía y la proporción es más o menos de 50-50. Eso no quiere decir que esté mal, eso quiere decir que usted es un dato de la vida real donde está por el orden de los 130 días abiertos. Eso es lo que normalmente tenemos. Los datos de 80 días y 100 días abiertos promedio son de libro nada más. En la vida real es muy difícil. Dígame a alguien que puede preñar en una lechería, vacas de primer parto, de alta producción, todas antes de los 80 días de paridas. Bueno, le acepto la invitación y vamos y la conocemos y además le damos un abrazo de felicitación.
Eso es realmente de mirarnos los números. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago estos chequeos y puedo sacar los números de animales que tengo en cada categoría y de una vez saber cuál es el porcentaje. Ah, mire, tengo un porcentaje altísimo de vacas paridas vacías. Ah, pero es que de las 82 que me están reportando, hay 63 que por temas, digamos, en estos días de movilidad y de todo ese cuento, no se han podido ir a confirmar. Ah, pero por lo menos ya sabemos y si estamos preocupados, o esto debemos estar pendientes que las cosas se estén haciendo porque estamos teniendo dificultades para ir a hacer ese control. Pero fíjense que los números los podemos tener sin ningún problema. En todas las categorías, sean vacas, novillas, novillos, crías, pues vamos a tener algunos tipos de eventos que es muy importante tener en cuenta, no porque digamos que a la gente le impacta mucho el hecho de que haya un muerto, dos muertos. Y es que en esta finca se muere una cantidad de ganado. Una cantidad de ganado es cuánto de cuánto. Porque, por ejemplo, alguna vez a mí alguna persona me dijo, Gabriel, es que usted viera, el año pasado se murieron 15 terneros. Y cuando nos pusimos a mirar los registros, le dije, sí, pero es que a usted le nacieron 450 terneros. No digo que 15 terneros sea una cifra despreciable, pero 15 de 450 es un porcentaje bajo, es el 3%, y con eso, digamos, en una ganadería normal, pues uno puede vivir sin necesidad de pensar en el suicidio o algo como eso. Entonces, primero que todo, tasas de incidencia. Y al contrario, en ganaderías pequeñas, cuando a usted no le nacen sino 10 terneros al año y le reporta una tasa de mortalidad del 10%, pues no se mate tanto la cabeza, porque es que era un solo ternero, pero como usted no tenía sino 10, pues le marca un porcentaje alto. Ahí es que mirar a ver si realmente pues era una causa que se podía haber evitado, hay algo que se puede hacer o simplemente pues eso ya listo, pasó y para adelante. La edad y el estado de los animales cuando les sucede alguno de estos eventos, eso nos ayuda mucho a dilucidar las causas. La distribución, cuándo pasó, fueron todos al tiempo, en qué meses fueron, de qué vacas fueron, cómo funcionó eso. Y básicamente, pues de los análisis gruesos que pueden empezar a hacer, es llegar y decir, mire, ¿qué pasó en el 2019 en esta finca? Comenzamos con 39 críos machos, de esos se murió uno, nacieron 55 más y terminamos con 35 animales. Ya me van a decir, pero ¿cómo así? ¿De dónde sacó ese número? Se nacieron 55. Claro, porque también hubo algunos que se destetaron y entonces pasaron a ser machitos de levante. Entonces esos llegaron acá y se vendieron un mundo de machos y por eso había 13 y terminaron 19 y la diferencia, prácticamente las 52 ventas, fueron que vinieron de acá. Entonces, de hecho, usted ya llega y dice, bueno, lo que más nos preocupa es la pila de las muertes. Una cría macho, una cría hembra, eso fue todo lo que se murió en el año. 2 animalitos para un hato que maneja más o menos unos 250 animales. Esto es a lo que yo me refiero con un indicador mayor. Fíjense, el porcentaje de mortalidad es bajo. No hay un tema impresionante que valga la pena de pronto matarse la cabeza, pues sí vale la pena averiguar por qué y de qué se murieron esos 2 animales y si es prevenible, porque de todas maneras, pues 2 animalitos no es nada especial, pero hay que mirar qué tanto es el impacto de eso. Ahora, en todos los sistemas de producción nosotros tenemos novillas, y fíjense que para las novillas, en un lado o en el otro funcionan todas igual, nacen y arrancan a crecer. Cuando van creciendo, de acuerdo a lo que yo tenga estipulado, alcanzan un peso para primer servicio. Y yo tengo que darme cuenta de que ya están listas, porque a veces le echamos la culpa a las novillas, pero es que nosotros no las manejamos, no las pesamos y no supimos cuándo estuvieron listas. Cuando ya estuvieron listas, entonces me di cuenta y las pasé para servicio y tuvieron su primer servicio. Luego de eso, pues esperamos que no haya problemas de aborto ni nada de eso, queden preñaditas y finalmente, después de una gestación exitosa, paran. ¿Qué queremos de las novillas? Que paran lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque entre menos tiempo dure comiendo, creciendo y empiece a producir, pues quiere decir que yo necesito menos espacio para novillas y va a tener mayor posibilidad de espacio para vacas. Entonces el indicador mayor acá es la edad del primer parto. ¿De qué edad paren sus novillas? ¿Están pariendo jóvenes? ¿Están pariendo realmente, digamos, en lo que usted quiere? ¿O están muy idas y muy viejas? Si están yendo más allá de lo que es,
Pues miremos cuál de estos factores es el que está determinando eso. Y en muchos de los casos uno encuentra que la curva de crecimiento es el problema más grave. Entonces, si ya están atrasadas aquí, si les cogieron los 2 años y no tienen el peso para el primer servicio, pues ahí de rebote, entre todo este rollo, usted se va a gastar 1 año y le van a parir de 3 años. Si quiere bajar esto, pues mire a ver en cuál de esas hay que trabajar. Los números. Miren ustedes lo que tenemos ahí de números de una ganadería. Entonces, fíjense, 566 hembritas que se pesaron en ese periodo en el momento del nacimiento y aquí están en todas las épocas. Esto es de una ganadería de cría. Con eso, los programas nos construyen una curva de crecimiento. Y miren ustedes de qué peso más o menos están las hembras alrededor de los 8 meses que se hace el destete, cerquita de los 200 kilos, y miren los machitos por encima de los 200 kilos. Normalmente los machos no se llevan más allá de los 15 meses máximo para venderlos, pero las hembritas sí muchas se quedan y miren ustedes que esas hembras están dando peso para toro 350 alrededor de los 26 meses. Eso quiere decir que antes de esto seguramente no se están pasando al toro. En términos de ganados cebuinos, es una edad y una curva de crecimiento aceptable en pastoreo, porque igual antes de eso, mucho antes que eso, ellas, por lo menos en Brahman, no van a hacer pubertad los ganados comerciales. Entonces es una buena, digamos, combinación de avance del tiempo versus avance del peso y el momento de la preñez. ¿Eso qué va a suceder? Mire, ya nos pasamos a otra, la ganadería de leche, y fíjense que donde nosotros tenemos registros de servicios y todo ese cuento, pues podemos tener unos análisis y unos números muchísimo más completos. Al primer servicio, cuánto es el intervalo entre el primero y segundo servicio. Fíjense ustedes, una vaca o una hembra bovina debería entrar en celo cada 18 a 21 días. ¿Por qué me están registrando celos cada 32? ¿Será que por cada 2 celos que están detectando se les está pasando uno? ¿Por qué estamos teniendo 1.85 servicios por concepción? Ah, no, es que acuérdense que aquí estamos utilizando semen sexado. Ah, bueno, listo. Por eso la tasa de concepción no es tan alta. Y fíjense que ustedes que esas edades a los primeros servicios pues terminan por coincidir con las edades al primer par. Si uno quisiera, y hay, bueno, por ejemplo a veces pelean, ¿no? Que es que la de la gestación de estas dura tanto, las de estas dura tanto. Tengo por ahí un trabajo que escribí al respecto de eso, y sí hay unas diferenciecitas, pero son chiquitas, no da para tanta pelea que tiene. Fíjense ustedes que uno puede llegar y establecer con esa misma edad del primer parto, por rangos de edades, cuántas novillas parieron en ese rango de edad. Esto corresponde como a un histograma de lo que se hace en estadística y se puede graficar y todo el cuento. Y yo puedo darle doble clic en las grillas y poder saber cuáles fueron los animalitos que parieron de tal o cual edad. Entonces, esos son análisis que nosotros tenemos que hacer. Cuando hablamos de las vacas, el tema es un poquitico más complejo, tampoco es nada del otro mundo. Pero de las vacas nosotros a ratos hablamos mucho de la leche. Ah, sí, es cuánta leche o cuánto le pesa el crío producen una lactancia o cuánto es la combinación de estas dos cuando hablamos del doble propósito, que es el sistema de producción más importante en Colombia, que produce la mayor cantidad de leche y la mayor cantidad de machos para engorde. Y eso depende, por un lado, de la producción diaria de la vaca y por otro lado, de cuánto tiempo le dure la lactancia. Además de eso, pues tenemos que tener en cuenta los parámetros reproductivos, que acuérdense, la gestación es relativamente constante. En la reproducción mátese la cabeza con los días abiertos, resto es pajarilla. Y mátese la cabeza con el hecho de que sus vacas paran jóvenes y le permanezcan en el hato para que usted no tenga ni una tasa de descarte muy grande ni una tasa de mortalidad muy grande, porque cuando se le aumenta la tasa de salida de vacas, si usted descarta la mitad de las vacas este año porque no daban la leche que quería o porque no las logró preñar y de pronto no era ni culpa de las vacas porque la comida no era suficiente, entonces ni lo uno ni lo otro, claro, usted puede meter más novillas aquí a la producción, pero ese proceso de aumentar esto para mejorar la otra eficiencia le sale carísimo. Y entonces al final todo esto se ve sumado como la cantidad de leche y o terneros por vacaño, que es lo que yo quiero producir, más y más derivado de la menor cantidad de animales posible. Entonces acá tenemos un análisis del intervalo entre partos. Fíjense que, por ejemplo, para
lote o este grupo de animales, tenemos 310 observaciones de animales que parieron y volvieron a parir. Y fíjense que tenemos un intervalo entre partos promedio de 467 días. Si ustedes a eso le restan los 285, pues encuentran que son como cerca de 150 días abiertos. Eso no es mal de morir. Y en las lecherías, sobre todo cuando las producciones son importantes e interesantes, pues uno soñaría con días abiertos más bajos, pero no es tan fácil. Entonces acá usted puede ver cuántas entre primero y segundo parto estuvieron acá, cuántas en cada cuento, y puede hacer digamos, la chismografía de cada uno de esos animales sin mucho problema. Por otro lado, entonces está la parte de la producción de leche. Mire, aquí tenemos todas las lactancias que terminaron en este periodo y sabemos cuántos animales dieron menos de 1000 kilos en una lactancia. Ah, bueno, aquí hubo un animalito por allá que ni siquiera entró muy en la cuenta. De 1000 a 1500 y todo, pero fíjense que aquí hasta menos de 2500 no es como mucho. Ya de 2500 a 3000 sí tenemos 19 animales y aquí está pues toda la distribución de animales y cuántos llegaron a esto en el primer parto, en el segundo parto, etcétera, etcétera. Y podemos tener acá un promedio de producción de leche de las lactancias ajustadas a 305 días de 3.800 litros o kilogramos. Bueno, la conversión no es 1 a 1, pero normalmente nosotros registramos y cuando registramos con medidores de los equipos de ordeño, ellos lo que registran es en kilos, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, como la producción por lactancia o la producción mejor ajustada a 305 días. Entonces, ya esto le da un patrón. Y fíjense lo que yo les decía. Miren las producciones de estos animales, ¿sí? Y hay animales que son muy jóvenes. Segundo, esta es de tercer parto, sí, está en el pico, pero esta es de segundo. ¿Qué quiere decir? Que ella debe ser hija de una muy buena vaca, muy bien inseminada, y es un animal muy joven que produce más leche que las anteriores. Esta es resultado del proceso de mejoramiento genético. Acá, fíjense ustedes que podemos establecer por cada número de parto, para las de primer parto, 39 vacas ordeñadas, cuánto fue el promedio de producción y cuánto fue el promedio del hato. Miren que para el hato tenemos un promedio de 4000 litros de leche por lactancia. Y aquí están cada uno de los partos, qué es lo que usted debería esperar de cada vaca. Entonces, nosotros deberíamos esperar que las de primer parto estuvieran cerca de los 3900, pero en tercero y cuarto parto, fíjense que deberían estar en 4370 y aquí en 4871. Entonces, eso es como el que esperamos nosotros ahí. Y fíjense que ya empezamos a tener números y empezamos a tener patrones de referencia y ya estamos empezando a pensar en cuáles son las buenas y cuáles son las menos buenas. Acá lo que nosotros vemos es las vacas de primer parto. Miren ustedes, ellas promedian 12.3 litros a lo largo de la lactancia. En los primeros 30 días en lactancia promedian 15.5, luego en el segundo mes 15.4 y bueno, ahí tenemos el promedio para cada una de las lactancias. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir construir una curva de producción de leche. Entonces, nosotros aquí podemos marcar las que queremos. No las saqué las 10 porque eso después de esa gráfica parece una telaraña que no la lee ni Mandrake, pero saqué, miren ustedes, la curva de lactancia de los animales de cuarto parto, que son las que más alta producción tienen, comparada con la de los animales de primer parto, que son los que tienen más bajita y en el hato, y en el centro pusimos aquí la tendencia de la curva del hato. Estos son cosas que con volúmenes de datos y con todos los temas que teníamos antes, ni siquiera soñábamos en hacer esto, y menos para un periodo de 20 años en cuestión de segundos. Esto es lo que nos permiten hacer las tecnologías de la informática hoy en día. Entonces, aquí sí podemos comparar, podemos mirar quién es quién. Ahora, hay un parámetro que es bien importante, que es la persistencia de la lactancia. Se supone que las vacas comienzan a producir leche, van aumentando más o menos hasta el día 30, 35, 40. La leche que una vaca no dio a los 60 días de parida ya no la va a dar en esta lactancia. Y llega a su producción máxima, que es lo que nosotros llamamos el pico. Entonces, miren acá, estos animales están cerca de los 30, 35 días al llegar al pico. Y
el siguiente cálculo es a los 5 meses, ¿qué porcentaje de la leche que dieron en el pico están dando? ¿Qué tanto se sostienen? Esta persistencia en una lechería especializada debería ser del orden del 70%. Fíjense que acá en algunos o en muchos de los casos estamos en 65, 67, pero nosotros estamos más bien más cerca del 60. Entonces, habría que mirar qué es lo que está sucediendo ahí, si es que la suplementación no está siendo muy bien manejada o qué es lo que está pasando, por qué los animales no sostienen la lactancia. O si se trata de animales que, por ejemplo, en este caso son animales mestizas, bastante componentes de bovino, media sangre en su mayoría, y son animales que no podíamos evaluar la persistencia con los mismos parámetros que lo haríamos con una 100% taurina. Y esto también lo podemos comparar con la persistencia a los 8 meses de lactancia. Acuérdense que nosotros necesitábamos, cuando les mencioné la leche, vacas que dieran mucha leche diariamente, pero que la sostuvieran durante bastante tiempito. Entonces, por eso es importante este análisis de persistencia. También, además, podemos tener análisis de la calidad de la leche. Hoy en día, y es muy importante, la mayor parte de las cosas que nos están pagando nos las pagan por calidad de leche cuando tenemos mercado formal con las plantas procesadoras. Entonces nosotros necesitamos animales que nos balanceen muy bien los volúmenes de producción y los contenidos de sólidos, que es normalmente lo que nos pagan. Y fíjense que eso depende en buena medida de una dieta balanceada de los animales. Entonces, cuando nosotros hacemos mediciones, por ejemplo, del MUN, vaca a vaca, podemos hacer este tipo de distribuciones y decimos, mire, vea, todas estas vacas que están aquí están comiendo bien, tienen un buen balance entre energía y proteína. Pero fíjense que aquí hay unas vacas, que son las de estos números, que a esas vacas les puede estar faltando proteína degradable. Entonces hay que mirar a ver si esas son las de más producción, si son las que están arrancando lactancia, qué es lo que está pasando y cómo ajustamos nuestro sistema de alimentación. Obviamente, pues algunos van a decir, no, es que está muy para el lado de la leche, bueno, entonces ahí los de la leche y el doble propósito. Pero las vacas de cría también producen leche y producen muchísima leche, mucha más de la que la gente se imagina. Les doy un dato. Por cada kilo que pesa un ternero en el momento del destete, quiere decir que la vaca le dio entre 7 y 8 litros. Entonces, un ternero que pesa 200 kilos en el momento del destete, quiere decir que ese ternero se tomó alrededor de 1.600 litros de leche, que no es una cantidad despreciable, es una muy buena cantidad de leche. Y eso se tiene que ver reflejado, fíjense acá, en los análisis de los pesos de los animales al destete. Miren ustedes un periodo de 17 años, peso al destete, y entonces vemos mes a mes cómo varía el peso al destete de los machos. Fíjense que no es tan grande la variación, sí hay unos numeritos, pero no es tan espectacular. Pero fíjense que estos machitos se destetan en promedio casi de 211 kilos, con edades que están alrededor de los 260 días, es decir, 8 meses y medio larguitos y animales de 211 kilos. Y las hembritas, más o menos, a edades parecidas, y de 200, casi 201 kilos. Entonces, fíjense que esto lo podemos tener y tenemos un consolidado de todos, pero fíjense que en las ganaderías de cría también es muy importante y si bien no estamos midiendo la leche que produce la vaca, miramos cómo se transformó en peso del ternero, que es muy importante para nosotros en ese sentido. Y también podemos hacer análisis en la cría de cómo las vacas, a través de sus partos, ¿se acuerdan que estábamos mirando la producción de leche en las vacas de leche por número de parto? También podemos mirar acá el tema de los destetos. Y fíjense cómo aquí vamos teniendo los pesos promedio de las hembritas de las vacas en cada parto. Y nos pasa lo mismo. Tenemos, mire, es que las vacas viejas, unas vacas de 13 partos, una desteta terneras de 200 kilos, cuando las de primer parto de 190. Sí, pero es que estas eran 139 hembras que no estaban escogidas. Esta fue una que por alguna razón en una finca que maneja este sistema de información logró llegar hasta los 13 partos ahí. No fue por regular ni por maluca. Entonces fíjense que esto es muy importante en el manejo de los datos. Resumamos. Mire, esto es lo que pasa en una ganadería. Tenemos unas terneras que nacen,
empiezan a crecer, tienen unos parámetros, terminan por parir, ojalá muy jóvenes, y entran al sistema de producción. Necesitamos que nos duren y necesitamos que produzcan mucha leche y que se estén preñando rápido para que estén funcionando. Este es el resumen. Fíjense que esto no es ciencia de cohetes, no es nada del otro mundo, pero hay que entenderlo y hay que aprender a mirar los números. Obviamente los números que yo les he puesto ahí no son todos, es una pequeña parte de lo que manejan los programas y específicamente el software ganadero, pero son como los números más grandes que si usted los mira, pues puede llegar a tener algunas cosas interesantes. Con todas estas cosas, cuando ya usted tiene números, una de las cosas más interesantes que puede uno hacer ahí, y traigo acá y le robo esto que publicó mi gran amigo el doctor Roberto Tatis hace mucho rato, tomado de Tom Lasseter, que fue quien lo dijo. A nosotros nos venden la idea de que el animal en el que nos debemos quedar es el que es así, 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 es un tema de fenotipo. Y hay un video específico que hicimos para software ganadero que tiene que ver con algo que les voy a mostrar ahorita, y está basado en esto que dijo Tom Lasseter. No las prejuzgue, no las mire para ver y por bonita o por fea déjela. No, hace mucho daño si usted selecciona por lo que no es. Coja los individuos y mire quiénes producen bastante leche, quiénes sacan unos críos pesados, quiénes se preñan rápido. Escoja esos animales y después mire a ver cómo se ven. Usted saque y quédese con los que produzcan. No le interese tanto cómo se ven, si es más grande, más chiquita, eso después lo mirará. Primero mire que produzca. Y Lasseter dice que después de que usted escoja así, quedándose con los que más producen, al final de ese proceso de selección, los toros parecerán toros y las vacas parecerán vacas. Ese es el fundamento de algo que nosotros llamamos el ranking. Cuando tenemos todos estos datos registrados, el programa hace una serie de comparaciones que mezcla todos los animales y de manera justa. El primer parto del animal con los primeros partos de la finca, el segundo parto con los, esos son unos algoritmos y unas cosas, es aritmética, no es nada complejo, pero y en el video del ranking, si después están interesados, lo pueden ver. Pero después de todas esas sumas y restas, cuando usted tiene dos animales, tiene una cabeza y una cola. Y si tiene dos, habrá uno que será 100 y habrá otro que está en el fondo que será 0. Entonces, con un solo teclazo, usted puede hacer que el programa le diga en su finca quién es la vaca 100 y de ahí para abajo qué calificación le da usted a la vaca. Si recuerdan, nosotros dijimos que más o menos por cada 100 vacas, nosotros necesitábamos reemplazar por ahí unas 15 al año. Entonces sería ideal que yo me quedara con las hijas de todas las vacas que tuvieran calificación de 85 para arriba. No las venda, son las hijas de sus vacas buenas. Ay, pero de verdad que estas la mitad son machos, ¿no? Entonces toca que se baje y se quede con todas las hijas hembras de todas las vacas que tengan un ranking mayor que 70. Cuando esté haciendo alguna despaje, alguna cosa de esas, si su vaca tiene un ranking 100, puede darle una oportunidad, pero si su vaca tiene un ranking 40 o 20, si ella es 20, quiere decir que el 80% del hato es mejor que ella. No da para pensarlo mucho. Pero si su vaca es 80, quiere decir que ella es superior al 80% del hato. Entonces tenga cuidado, no la vaya a sacar así como tan alegremente. Esto se hace con los números que tienen ellas. Se reduce a los temas de producción y reproducción. Ah, es que esta vaca se enfermó. Sí, pero las otras 99 no se enfermaron. Ella es más susceptible. Eso hace parte de lo que Lasseter dice que hay que tratar de empezar a escoger, a no ser que sean cosas fortuitas, cosas que usted diga, definitivamente esta vaca no tuvo la culpa de eso. Y para eso, pues hay algunos filtros, sobre todo cuando se mueren los terneros o algo como eso, que se hacen compensaciones ahí a las vacas si usted lo decide. Entonces, fíjense que esto es para una lechería y aquí en esta lechería, en el cálculo del ranking, está solamente metida la parte de producción de leche. Cuando nosotros lo hacemos para una ganadería de cría, entonces el ranking depende de la capacidad de la vaca para producir leche reflejada en el peso al destete de sus crías, pero relacionado con su habilidad reproductiva. La vaca 100, de pronto no es la vaca más bonita, pero es la vaca
que desteta los terneros, de pronto no los más pesados, sino que hace un muy buen balance de un buen peso al destete y de una buena eficiencia reproductiva. Hay vacas que dan mucha leche o destetan terneros muy pesados y no es capaz de preñarlas nadie. Esas vacas normalmente no van a llegar al 100 en el ranking. En el ranking llega la vaca que mejor se balancea, porque es la que finalmente termina produciendo más. Y en el doble propósito, el programa tiene la forma de convertir la leche en carne y hacer el ranking incluyendo tanto la producción de leche de la vaca como el peso al destete de sus crías. Entonces, fíjense que esto, dentro de los procesos de selección, casi que hace que uno no tenga que mirar mucho los animales, porque ya usted no se basa en el fenotipo, se basa en los números. Y eso es una parte muy importante. Obviamente, y esto pues de esta charla no es el objeto, pero sí quiero hacer mucho énfasis en que es muy importante y nosotros los técnicos y los productores del sector pecuario somos más bien flojitos para este tema del seguimiento de las finanzas. Pero al final, nada sacamos con que la vaca dé 30 litros de leche si el patrón tiene el bolsillo pelado. Entonces toca mirar qué es lo que le vamos a dar, cuánto nos va a costar y cómo va a funcionar. Más adelante, pues de pronto si programan otra cosa, podemos hacer una cosa específica, digamos, de estos seguimientos de las finanzas, que el software ganadero también está la posibilidad de hacer ese manejo de los datos y calcular muchos de estos parámetros. Quiero entonces dejar unos mensajes finales. Ojo, siempre tengan en cuenta que cuando uno va a hacer recomendaciones, hay que tener en cuenta cuánto vale y cuánto me va a representar eso. Hay ratos en que es mejor convivir con un problema que malgastar el dinero. Si usted para resolver un problema que le va a representar 10 pesos más, tiene que gastarse 20, no lo resuelva. Es mejor negocio vivir con ese problema. Otra, el sistema funciona como un todo. Entonces dice, les voy a bajar la comida un poquito y eso no pasa nada. Lo que pasa es que van a dar un poquito menos de leche. No, señor. Les bajó la comida, dieron menos leche, se adelgazaron y ya después no las pudo preñar. Y eso hace que dentro de un año usted vaya a estar, pero terriblemente mal, porque va a tener vacas flacas, vacías y secas. Y va a tener que gastarse un año para corregir el error que cometió durante un mes. Y pues en todas estas cosas, y sobre todo nosotros como asesores, muchas veces tenemos las ideas claras en la cabeza, pero no las documentamos y no las discutimos con los productores. En las explotaciones hay que trabajar en función de equipo. Todos saben qué se hace, todos saben por qué se hace, todos saben cómo se hace y todos saben para qué se hace. Entiendan eso, si uno no tiene un equipo bien organizado, está perdido. Creo que básicamente ese era como el mensaje grande que les quería traer hoy. Y nuevamente mis agradecimientos a Cogance Valle y a la gente de Usati Software Ganadero. Muy amable. Doctor Gabriel, muchas gracias. Realmente muy contundente su mensaje y más con ese remate, con la intención de trabajar en equipo. Realmente es una de las grandes limitantes que nosotros hemos encontrado, digamos en términos generales, en todos los sistemas productivos. Tenemos varias preguntas. Realmente voy a empezar por la última pregunta, pero yo creo que tenemos el tiempo para resolverlas todas. No se preocupe que estamos en toque de queda. Yo por lo menos no tengo mucho que hacer. Listo. Entonces, mientras la gente esté interesada, vamos a seguir. Luis Alejandro Obregón nos pregunta, ¿qué experiencia ha tenido con el uso de determinar la calidad nutricional de la pastura en la función del dron que trae el software ganadero en la versión 19? Bueno, con el dron hay unas aproximaciones muy buenas. Nosotros trabajamos bastante, yo hice parte, digamos, del desarrollo de esos algoritmos y de las consultas técnicas y de toda la revisión de literatura que se hizo. Y se están haciendo algunos ajustes. Obviamente no es 100%, porque si usted lo quiere 100% tendría que hacerlo en un laboratorio, pero sí tiene una confiabilidad interesante. Ahora, de todas maneras, digamos, si usted quisiera hacer un bromatológico, el pasto de ayer no es igual al pasto de hoy ni al pasto de hace 20 días, eso es muy cambiante. Entonces, si usted quisiera tener una precisión de todos los días, le tocaría hacer bromatológicos todos los días. El dron le da una precisión bastante buena,
porque es basada, digamos, como en unos centros, digamos, de los contenidos que tiene cada una de las especies forrajeras, y a través de los temas de los cambios de color basados, digamos, con el estado de desarrollo de la planta y este tema, hace unas muy buenas estimaciones de los contenidos de energía, proteína, fibra detergente neutra, fibra detergente ácida. Y estamos trabajando ahorita en otras cosas que me tienen rompiéndome la cabeza porque no he tenido mucho chance, pero pronto vamos a tener algunas cositas adicionales con eso. Qué bien. Nos preguntan si la presentación va a estar disponible, doctor Gabriel. No hay ningún problema. Yo tengo un canal de YouTube que tiene mi nombre y tengo ahí un video. Realmente es una serie de 4 videitos cortos que tienen que ver con análisis de información, y todo lo que acabo de decir hoy acá está ahí y lo pueden revisar. Ahora, no sé si ustedes como Cogancevalle lo graban y lo ponen en su canal, por mí no hay ningún problema, y si ustedes lo ponen a disposición de la gente, ni más faltaba, para eso estamos. Claro, nosotros podremos hacer eso, o si hay una presentación que de pronto pueda estar en PDF, en la página nuestra en Cogancevalle también lo podríamos colgar para que todos los que nos están viendo puedan acceder a una presentación, o si es un video o algún tutorial que usted disponga, también lo podríamos llegar a compartir. Están los videos, y en mi sitio web, que se llama Vacas y Algo Más, ahí están los videos, y hay un artículo que es de análisis de información, y de todo este cuento que hemos venido cacharreando, eso está ahí. Eso está disponible, ni más faltaba. Con mucho gusto yo les paso los enlaces y ustedes los pueden compartir, ni más faltaba. Perfecto. Doctor Gabriel, Miguel Ángel Vargas nos pregunta, ¿qué tantas oportunidades puedo dar para descartar una novilla? Básicamente, digamos que a ratos uno tiende a pegarse con ellas. La primera es tener en cuenta que si es una ganadería de, digamos, una novilla de raza de carne, ella vale por lo que tiene encima, y entre más gordita esté, pero ya donde no da más, bueno, ya. Pero digamos, si yo tengo una edad al servicio, o una edad al primer parto, más o menos, que yo considero que debería ser de 36 meses, y ese es el centro que tenemos, el promedio. Y a mí ya de pronto una novilla me empezó a llegar, o llegó a los 30 meses, y todavía no soy capaz de confirmar la preñada, probablemente ya está llegando el momento en que estoy pensando en no más allá de 2 meses o algo como eso, sacarla. En la lechería, habría que establecer realmente, digamos, la diferencia en eso y qué tan bueno puede ser el animal. Vale la pena, como les decía, apostarle un poquito más, pero a rato se llevan unas decepciones muy grandes. Y el tema, por ejemplo, con las novillas de las lecherías, que son tan bonitas y que no se preñan rápido, es que cada día están más gordas, más grandes, más lindas, y le da a uno más pesar y más dolor sacarlas. Y hay veces que le llegan a uno los 4 años y medio, y uno, como dice, ahí se pegó, se enamoró de ella y finalmente termina sacándola. Yo creería que si máximo, cuando está la edad promedio al primer parto del hato, usted no es capaz de confirmarla siquiera preñada, ya no le pierda más tiempo ni más dinero, máximo. Es decir, para que las novillas paran de 3 años, usted debería estarlas preñando pasaditas de los 2 años. Si esa novilla llegó a los 3 máximo, y eso porque es hija de una buena vaca y es muy bonita, y a los 3 años usted no es capaz de confirmar la preñada, como dicen en el campo, como dicen mis colaboradores y mis compañeros de trabajo, esa mejor es cruzarla con un camionado de yuca. Sí, realmente es una situación, una decisión a veces muy compleja de tomar en campo, sobre todo cuando esos animales vienen de una buena genética que se les quiere dar la espera, pero finalmente no se logra el objetivo de preñar. Sí, y realmente en algunos casos, por ejemplo, con algunas razas puras, por ejemplo, de doble propósito, eso, unos toretes en los que uno cree muchísimo y tiene una genética, y empiezan, por decir algo, como al año y medio con problemas de desplazamiento y eso, pues le provoca a uno que le sirvan las chaticas encima del registro del torete porque es carísimo y todo el cuento, pero igual ya no hay más que hacer. Eso a rato le duele a uno en el corazoncito, pero es que ahí toca también pararle bola al bolsillo, porque no es más complicado. Eso es lo que no se puede perder dentro de los objetivos de análisis, el tema financiero, que es lo que termina ayudando a decidir finalmente. Bueno, Rubén Darío Mitre Pérez nos pregunta, en ganado de cría, ¿cuál es el indicador más indicado para seleccionar las vacas de descarte? No, básicamente digamos que, como les ponía yo ahí, tenemos el ranking,
y tenemos algunos temas sobre todo en los temas de reproducción. Entonces, digamos que cuando yo estoy haciendo, sobre todo uno trata de, durante las revisiones reproductivas, de hacer los temas de descarte. Hay animales que uno debe estar pendiente. Por ejemplo, todo animal que tenga más de 10 años, no digo que haya que descartarlo, pero hay que tenerlo en la mira. Así sea una vaca buena, uno tiene que estar pendiente de que, por ejemplo, en las ganaderías de clima caliente y todo ese cuento, no sean vacas de esas que ya se empiezan a adelgazar mucho, a perder mucha condición en los veranos, cosas de estilo, porque de pronto después termina encartado porque se enamoró mucho de esa vaca. Pero mientras ella, digamos, todavía se conserve y ese cuento, no hay nada de qué pelear con él. Cuando uno hace las revisiones reproductivas, debería tratar de establecer, de acuerdo a los intervalos entre partos que tiene uno en cada uno de los grupos, unos topes máximos de días abiertos, que usted dice, una vaca de primer parto que a los 350 días o 400 días no la logre confirmar preñada, definitivamente hay que sacarla, punto. Ya no hay nada más que hacer. Cuando uno genera, por ejemplo, en el software ganadero, los parámetros o las listas de animales para revisión reproductiva, ahí aparece una opción de marcar animales de primer parto con más de tantos días abiertos, de segundo parto con más de tantos. Yo pienso que las de segundo parto en adelante prácticamente deberían destetarse preñadas. En ganadería de cría debería ser uno capaz de confirmarlo. Entonces, las que no se destetan preñadas son unas buenas candidatas a eso. En primer parto debería ser uno un poquito más permisivo, porque usted saca todas las de primer parto de cría que no se preñaron antes del destete, casi que las saca todas. Entonces tiene que ser un poquito más permisivo porque ellas son de mayores requerimientos, de menos peso, les pegan más, bueno, esto se cuenta. Entonces pueden esperar un poquito más. Y en eso, pues tener muy en cuenta el ranking. Si tiene un buen ranking en su historia, vale la pena esperarla un poquito. Si no ha sido un animal de buen desempeño, de una vez sáquelo. Ahora, cuando uno está haciendo las revisiones reproductivas, sobre todo sobre las de segundo parto en adelante, la mayoría deberían tener un ternero ahí colgado. También hay que mirar el ternero y cómo viene ella con eso. Pero básicamente, de segundo parto en adelante, casi que la mayoría deberían de estarse peñaditos. Perfecto, doctor Gabriel. Elsa Beatriz nos había hecho una pregunta desde el inicio, de pronto usted le había dado algo de claridad, pero sí quería de pronto concluir la pregunta para que a ella le quede suficientemente claro. Ella nos preguntaba cómo puedo sacar el cuadro de distribución de vacas por parto, por edad, y luego nos volvió a escribir de cómo sacar ese cuadro para analizar. Algo había mencionado, pero si quiere concluir sobre... Bueno, espérenme un momentico, creo que es doña Elsa Valdivieso. Sí, señor, Elsa Beatriz Valdivieso. Listo, entonces me va a permitir compartir mi pantalla un momentico. Compartir, está, listo. Doña Elsa puede entrar a el software ganadero, pero antes de que me digan que oculte el aviso, lo ocultamos. A ver. Pasó, si entró, no entró. Bajemos este. Entramos al software ganadero. Bueno, hacemos la clave. Perdón. Entramos acá y en la opción de análisis, población, estructura del hato, aquí nos aparece, bueno, ya este es el análisis normal que sale de base, pero yo puedo sacar aquí donde dice ver, aquí estamos por estado productivo, y le puedo decir que lo quiero ver la distribución de vacas por parto edad. Entonces, él de una vez lo calcula acá, pero yo le puedo decir que o por número de parto, por edad o por edad y partos, y creo que esta era la tablita que quería ver doña Elsa. No sé si absuelvo la duda o todavía quedo en deuda. Jorge, discúlpame, tienes el micrófono en mute. Ok, ahí está bien. Perfecto. Ahora sí.
Me voy otra vez a la parte de abajo porque hay varias preguntas al final. Pedro Gómez nos pregunta, ¿cuáles son las ganancias de peso promedio en levante y ceba que usted ha encontrado en Colombia? Bueno. ¿Difícil? No. La respuesta es fácil y es clarísima. Es que lo que pasa es que hay preguntas de estas que a ratos empieza uno a conflictuar con lo que dice la gente, con un rollo y con el otro. Pero, pues es que los números, como dice el gallo Claudio, los números no mienten. La verdad, en promedio, digamos, en fincas de clima cálido, que no son de tierras muy fértiles, más bien de lo que nosotros llamamos sabanosas, en pastoreo las ganancias invierno-verano son del orden de 10 kilos animal mes. Y eso hace que usted, para que un animal se le gane 250 kilos, se le vayan prácticamente 2 años y más o menos 8 meses con que se destetó un buen ternero de 200 kilos, ahí tiene un novillo de 450 kilos, más o menos de 3 años, que es lo que encontramos en los mataderos. Esa es nuestra realidad, eso es lo que yo veo y lo que tiene uno ahí y veo que te causa risa porque creo que ese es como el número que uno maneja. Pero cuando uno habla con los productores y sobre todo los que no llevan números, todos tienen ganancias de peso promedio de 1000 gramos diarios. Entonces, con 1000 gramos diarios, en un año el ternero se gana 365 kilos y 200 que tenían el destete. Eso quiere decir que en año y medio o en año y 8 meses están sacando todos los animales para mataderos de 565 kilos. Pero yo no sé por qué eso yo no lo veo. En los mataderos todos llegan con la dentadura mudada de 480 o de 450. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Es la situación que uno se encuentra en campo realmente. Sí, y es que o sea, me dio risa por el tema de la pregunta y eso, porque es que es gracioso. Los que llevan números y saben cuál es la realidad y trabajan y hacen las cosas bien, terminan siendo influenciados y desmoralizados por los que no llevan números. Y entonces los que no llevan números hablan cualquier cantidad de mentiras y yo tengo vacas de 40 litros y yo tengo no sé qué. Entonces a veces, por ejemplo, a mí en una finca de arranque me mostraron 200 vacas en un ordeño, las vimos una por una y así de ojo llegan y decían, esta vaca es de 20 litros, esta vaca es de 30 litros, esta vaca es de no sé qué. Y cuando al final terminaron el ordeño y ya tenían toda la leche ahí, yo vi el despacho y me preguntaron, bueno, ¿y a usted cómo le pareció esta lechería? Y yo les dije, no, pues a mí me pareció esta impresionante, era un doble propósito realmente, me pareció impresionante, pero sí quedé muy preocupado con quién se roba la leche. Entonces todos de una vez se miraron y esto, y les dije, porque la verdad es que de acuerdo a los promedios que ustedes me dijeron, las vacas de aquí son de 10 litros, pero si yo veo la leche que sacaron y la divido entre las vacas que ordeñaron, no me da más de 4. Entonces, en 200 vacas se les robaron de a 6 litros. ¿Dónde están los 200? Una tonelada de leche diaria le están robando a don Fulanito. Me preocupa eso. Bueno, suele pasar. ¿No? Nos pregunta Andrés Ucros, ¿hay posibilidad de ingresar los datos de grasa, proteína y UFC que salen del tanque? Ya que no es tan fácil tener los datos animal por animal. Sí, hay una parte donde se registra la producción de leche totalizada. Entonces, digamos, tú por fecha pudieras ingresar los datos que te reportan de la planta de leche. A ver, espérense, a ver si me acuerdo. Y vuelvo y nuevamente me tomo el atrevimiento de compartirles la pantalla. Me cambio para acá para el software. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, es que se iba abriendo dos veces, pero bueno, trabajemos con esto. Acá tenemos, no me regañe, ya lo oculté, novedades, pesaje de leche, y aquí tenemos la leche totalizada. Entonces aquí en esto vos puedes poner me imagino que la pregunta se refiere a la quincena que te está liquidando la planta, cuánto te dieron todo eso, y puedes hacer aquí no solamente los registros de grasa, proteína y todo eso, sino también las bonificaciones que te estén dando por ese lado. ¿Sí? Correcto.
Bueno, Para ser franco, bueno, quiero hacer una aclaración chiquita. Nosotros tenemos en algunas, o tuvimos en algunas fincas en una época grandecita, registros vaca por vaca, porque estuvimos metidos en el Plan Nacional de Mejoramiento Genético y nos lo hacían gratis. Entonces, cuando a uno le hacen gratis grasa, proteína, sólidos, células somáticas mes a mes, vaca por vaca, pues hay que ayudar a la ganadería y hay que sacar un beneficio también para uno, que el beneficio para nosotros fueron los números, realmente. Y eso funciona bien. Aunque ahorita no está tan costoso, creo que está como por el orden de los 10.000 pesos cada prueba. Pero claro, si yo le digo a mi patrón que como por saber en qué andamos, voy a sacar 10.000 pesos por 100 vacas todos los meses, si eso no tiene un beneficio muy claro, pudiera ser complicado. Es difícil. Ahí es difícil sustentarlo, aunque si la información se utiliza adecuadamente, podría realmente ser muy útil. Sí, y no se haría cada mes o algo como eso, sino con unos espacios más grandes que le ayuden a uno también a balancear las dietas y a mirar cómo está la cosa. Y entre otros, a veces, a nosotros no nos sucede eso, porque digamos que los análisis de calidad que hemos hecho de tanque y eso, nos coinciden mucho con los de la planta, pero de pronto no todas las plantas manejan la misma cosa y uno a rato pudiera querer hacer sus propias comparaciones. Eso también es una buena idea, ¿no? Correcto, doctor Serrano. Tatiana Marcela nos pregunta, ¿el software se podría aplicar para otro tipo de ganaderías, como por ejemplo la caprina? No, para caprinos hay uno específico que es de Usati también, que se llama Ovinca. Ese funciona bastante bien y es muy parecido al de bovinos. Entonces, sí existe uno, pero es diferente. En lo que sí lo podrías utilizar, o se puede utilizar es en vacas, en búfalas, y si no te molesta que a las yeguas se les digan vacas, también lo puedes manejar para producciones equinas o cosas de esas. Aunque en el software hay un sitio donde le puedes cambiar el nombre con el que él reporta cada categoría. Entonces puede funcionar bastante bien con equinos, bovinos y bufalinos. Para las otras hay otro especial. Nos preguntan también cuál es la forma de adquirir el programa y cuál es el valor. ¿Usted nos da esa información? Como dicen en la tercera respuesta de las encuestas, no sé, no opino, no respondo. Yo hago parte, digamos, del equipo de desarrollo, de diseño técnico y cosas de estas, pero sí me imagino que debe haber algunos de los de Usati conectados ahí, los que tienen que ver con la parte comercial. Yo en esa parte no tengo nada que ver. Puedes buscar en la página de Software Ganadero, contactarte con alguno de ellos, o de pronto a través también de Cogance Valle, ellos te pueden dar los datos, digamos, de la parte comercial. Yo estoy tan alejado de eso que yo vivo en Bucaramanga y la base de Usati es en Cartagena, no tengo nada que ver con esa parte comercial. Yo le voy a ayudar con una parte de la respuesta, doctor Gabriel. No, realmente, quien esté interesado en adquirir el programa nos puede contactar a través de nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto hacemos el enlace para que directamente con Usati puedan adquirir el programa. Realmente es una muy buena herramienta. Nosotros aquí en el Valle del Cauca hemos hecho un trabajo interesante de la mano con Wilson, que de hecho aprovecho la oportunidad para agradecerle esta oportunidad que nos da de compartir con un tema que es, digamos, de mucha importancia y que además es una necesidad para todos los productores. Entonces, quien esté interesado nos puede escribir y nosotros con mucho gusto ayudamos en el contacto para que se den esa oportunidad de adquirir el programa. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos aquí al final. ¿Qué porcentaje de persistencia es ideal al día 240? O sea, le leo la pregunta desde el principio de Guillermo Castro. Buenas noches, quería repetir la pregunta, de pronto ya lo había mencionado, no sé si ya se eliminó. ¿Qué porcentaje de persistencia debería tener una vaca al día 240 en su curva de lactancia, pues en sus días en leche? Ya ahí más o menos debe estar, digamos, si lo compara uno con el pico, ahí a los 8 meses de parida ya casi debe estar cerca por ahí del 50, 70%, 50%. Ya de ahí para adelante, ya lo que no dio en el primer tercio de la lactancia y segundo, ya de para adelante no lo da. Por eso es que nos preocupa tanto tratar de preñarla rápido para no tener que alargar las lactancias con lo último. La persistencia, lo último, es muy bajita. Correcto.
Por aquí Michelle Giraldo Vélez nos hace una pregunta, de hecho, me gusta la pregunta porque para nosotros es muy común también. Pero no se asuste que no es la difícil. ¿Qué puedo hacer con un software que fue actualizado por última vez hace 2 años y hoy en día se va a retomar? ¿Recomienda borrar toda la información o empezar de cero? ¿O qué podría recomendarnos? Me da risas porque aquí es muy frecuente que se deje el programa por un tiempo y que luego se quiera retomar, pero gran parte de la situación que por lo menos en algunos casos nosotros tenemos es que no hay información. Entonces, ¿qué hacer con esos casos, doctor Gabriel? Si quedó un bache muy grande y de pronto, es decir, siempre meter historia es complicado porque, bueno, de pronto puede tener la idea de que nacieron 5 terneros, pero después los terneros no están ahí, no sabe si quedaron o se fueron o para dónde cogieron. Eh, yo la verdad pienso que cuando quedan esos baches, esos vacíos tan grandes y eso, muchas veces es mejor volver a empezar como si no se hubiera hecho nada. Entre otras cosas, pues porque no sé y no sabría uno, o no sé si tienen claro la confiabilidad de los datos que había atrás, qué pasó en ese proceso. Sí, yo entiendo que hay, o sea, la información es valiosa, pero yo creo que con que uno lograra montar el último año de información, con eso es suficiente. Porque, pues digamos, de hace 2 años, sí, interesante saber cómo estábamos hace 2 años, pero ya con lo que pasó hace 2 años, eso no lo puedo cambiar, no va a variar mucho. Y el tiempo pasa muy rápido. Hay fincas en las que uno, es decir, yo prácticamente en todas las fincas que empecé no tenían nada, eran como en el Génesis, al principio no había nada, todo era oscuridad y tinieblas. Y hoy hay fincas en las que tenemos 17 años de datos y tenemos unas bases de datos impresionantes, el tiempo transcurre muy rápido y con unos datos buenos de un año ya toman unas buenas decisiones. Entonces, si tienes idea de unos buenos 6 meses atrás y lo del hueco ese está como muy confuso, yo pensaría, monta los últimos 6 meses y echa para adelante un poquitico y ya. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Yo creo que la última pregunta que tenemos ya para cerrar la conferencia del día de hoy, nos la hace Pedro Gómez. ¿Qué intervalo entre partos promedio en cría encontrado? Una pregunta de esas también como apareció a la ganancia de peso. No, y le muestro la realidad de una vez aquí que le haga un cálculo. Quería hacer una cosa, una acotación a la pregunta que había de la persistencia de la lactancia, que me parece muy pertinente, porque cuando la gente habla de las vacas, y creo que vos puedes haber tenido la experiencia y muchos de ustedes, a una le dicen, uno le pregunta, ¿y esta vaca de cuánto es? Y le dicen, esa vaca es de 25 litros. Y resulta que una vaca, lo que uno le debería preguntar es cuánto es el promedio en la lactancia, porque realmente esa vaca de 25 litros, si me está hablando del pico que dio en el cuarto parto y era el máximo, pues fue la leche que ella dio en un solo día, no es gran cosa. Entonces hay que aprender a diferenciar cuando nos están hablando del pico de producción y cuando nos están hablando del promedio de la lactancia. Bueno, entonces nosotros entramos aquí por análisis, reproducción. Vamos a mirar acá intervalo entre partos. Esta es una ganadería de cría que yo la comencé a visitar en marzo, en el 2003, más o menos en marzo, y que le puedo dar los resultados hasta el día de hoy. Eso es lo que vamos a tener ahí de intervalo entre partos y el promedio con todos y sin mentir, porque le juro que no me iba a poner a digitar todos estos números solamente para engañarlo, es de 462 días. Ese es el promedio del intervalo entre partos que tenemos ahí. Correcto. Unas con otras, ¿no? Revueltas, primer parto, jóvenes, viejas, todas. Así es. Doctor Gabriel, muy agradecido. Nos van a disculpar todas las personas que todavía siguen haciendo preguntas. Ya llevamos 1:40 al aire. Creo que se nos ha ido realmente el tiempo muy pronto. O no sé, doctor Gabriel, si damos la oportunidad para contestar. Son unas 3, 4 preguntas tal vez que de pronto pueden estar allí pendientes. Por mí no hay ningún problema, ni más faltaba, con mucho gusto. Bueno, vamos a darle entonces respuesta a una pregunta de Jonathan Peña.
Para avanzar en la genética, ¿qué porcentaje de inseminación se debe manejar en una ganadería? ¿Qué porcentaje de transferencia de embriones se debe manejar? ¿Y qué porcentaje de monta natural aconseja? ¿Usted quería otra pregunta, doctor Gabriel? Bueno, inseminación artificial, transferencia de embriones, no son sinónimo de mejoramiento genético. Y me disculpan la franqueza. Yo he encontrado, y lo hemos hecho ya con 2 razas y con 2 atos comerciales, unos resultados que discrepan mucho y que no nos permiten tener como una claridad en eso. Le voy a decir, cuando uno quiere utilizar un semen muy bueno que le produzca mejoramiento genético, uno va y busca los catálogos y allá encuentra que las hijas del toro X son más 1.200 litros de leche. Entonces eso quiere decir que ellas producen 1.200 litros más en promedio por lactancia que el promedio de la raza. Entonces usted dice, wow, este es el que hay que utilizar. Y ojalá pues uno llegara y si eso fuera 100% cierto, utilizaría 100% inseminación. Se da un poquito la pela en fertilidad, porque el toro detecta el 100% de lo que entra en calor y preña el 85% de lo que sirve. O sea, el toro de lo que entró en calor le preña el 85%. Un buen programa de inseminación le detecta por ahí el 70% y ese 70% que se insemina, va y preña el otro 70% y bien le va. Entonces el 70% del 70% es el 49%. Entonces usted manda la fertilidad de 85 a 50% cuando le meten inseminación. Hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es que cuando allá dice que esta vaca es más 1.200, es más 1.200 en los establos del Canadá, con la comida del Canadá, con el clima del Canadá, con todo el manejo que tienen allá. Cuando usted trae las hijas de ese toro y las pone acá, les empieza a contar lo que es el sol, les toca empezar a entender que ese tapetico verde que hay abajo no es cama, sino es pasto, les toca empezar a conocer las garrapatas, las moscas, y lo que yo he visto, y tengo 2 trabajos publicados en mi sitio web, uno con Jersey y otro con Ercel, es que hay toros que tienen unos PTAs muy altos allá, y las hijas de ellos acá no son las mejores. Y hay otros toros que allá no tienen unos PTAs tan buenos, y las hijas de ellos sí funcionan muy bien. Entonces hay que tener cuidado porque no todo lo que viene de allá produce mejoramiento acá. Yo lo comparo siempre como traer un Ferrari o un Porsche 911 doble turbo a Bucaramanga a las 5 de la tarde y verá que camina igualito que un Renault 4, porque donde no tiene pista no hay parque. ¿Sí? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros hemos tenido unas muy buenas experiencias, por ejemplo, produciendo F1 sobre vacadas comerciales Brahman buenas, utilizando reproductores nacidos en nuestras propias ganaderías europeos, de vacas de muy buena producción, y esos generan unas muy buenas F1 de altísimas producciones, pero espectaculares, le cuento, sin necesidad de hacer inseminación. Y eso, pues ya los esposos vacaron en Venezuela y mucha gente ya lo dijeron hace rato. Mejoramiento genético, ojo, porque es que al final la producción es el resultado de la interacción entre la genética y el ambiente. Apuéstele a la inseminación, de pronto en un porcentaje no tan alto de los animales. Yo diría no más allá del 30, 40%, de pronto por lo que usted se quiera quedar. Utilice varios toros, que tengan todos de pronto los PTAs altos y ese cuento, pero no le apueste todo a uno solo, porque si le pegó al que era, muy bien, pero si le salen las hijas que no le dan, pues va a tener una generación completa de hembras no muy buenas. En esa parte, hasta que nosotros no tengamos nuestros propios resultados, nuestras propias pruebas, es complicado porque nuestro ambiente es bien diferente, somos trópicos. Así es. Ahora, Bueno, perdón, transferencia de embriones, tengan mucho cuidado y háganle muy bien las cuentas. No porque los laboratorios ganen mucha plata, ni porque le cobren mucho, sino porque tal vez uno de los costos más grandes tiene que ver con los resultados y la cantidad de receptoras que no quedan preñadas fácil. Cuando uno le hace estas cuentas,
que en alguna oportunidad, si quieren, conversamos de eso, hoy le puede estar costando un embrión pegado de 60 días a costo por ahí unos 2 millones de pesos. Tengan cuidado. Esas son las cuentas que no se hacen del todo, no se tienen del todo completas, ¿no? Sí, señor. Bueno, doctor Gabriel, yo creo que ya con esto damos por terminado. Muy agradecido con usted, con todo el equipo de USATI, a Wilson, mil gracias. Obviamente a las personas que nos siguieron y nos tuvieron paciencia durante esta hora y 45 minutos. Yo creo que de mucho provecho toda la información que nos brinda y esperamos que para quienes estuvieron conectados se pueda poner toda esta información, digamos que toda la información brindada en práctica, ¿cierto? Realmente debe ser así para poder mejorar y seguir empujando nuestros sistemas productivos aquí en Colombia, independiente de la zona en la que nos encontremos. El análisis de información indiscutiblemente es una necesidad para poder saber en qué punto nos encontramos. Doctor Gabriel, mil gracias. No lo molestamos más por hoy. No sé qué de pronto tenga para ya palabras finales. No, agradecerles muchísimo la invitación y a los asistentes la participación y la paciencia. Y no, a sus órdenes en lo que se les pueda servir con muchísimo gusto, para eso estamos. Esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Seguramente yo creo que el tema para volver digamos, a tocar el tema, especialmente con todas las puertas que usted dejó abiertas en unos temas que hoy desafortunadamente por tiempo no alcanzábamos a tocar, pero seguramente esperamos volver a contar con su presencia en una de estas conferencias virtuales de Cogancevalle. Con muchísimo gusto, ni más faltaba. Doctor Gabriel, muy buena noche para todos. Un saludo especial para todo el equipo USATI. Esperamos seguir también contando con ellos, con todo el apoyo en el manejo del software ganadero, como lo han hecho hasta ahora, por lo menos con nosotros. Muy buena noche para todos. Bueno, igualmente.